Hoy vamos a realizar un ejercicio de físico-química que va a involucrar temas de gases ideales y reacciones. El ejercicio nos dice que en los procesos de fermentación las levaduras usan glucosa como sustrato para producir etanol y dióxido de carbono. La reacción es como la tenemos aquí. Glucosa produce etanol y dióxido de carbono. Y entonces se van a usar 1500 gramos de glucosa para la elaboración de pan. Considerando una presión de 760 milímetros de mercurio, una temperatura de 97.7 Fahrenheit, lo que debemos hacer es calcular el volumen del dióxido de carbono, que es uno de los productos de la reacción, que se va a producir durante la fermentación. Y la clave aquí es que vamos a considerar que el dióxido de carbono se comporta como un gas ideal. Eso es un dato importante en el problema, porque en ese caso entonces nosotros ya sabemos que la ecuación que se debe usar para calcular el volumen es la ecuación de los gases ideales, que si recordamos es PV es igual a nRT, es decir, la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Y aquí recuerden que la temperatura siempre divide en kelvins, es lo más aconsejable, y debe haber una consistencia de unidades entre las presiones, el volumen que usamos y la R que vamos a usar, la constante de los gases. Como lo que necesitamos es el volumen, es lo que tenemos que despejar de la ecuación. Entonces simplemente la presión que está multiplicándose por el volumen pasa a dividir y nos queda esta ecuación. El volumen es igual a nRT sobre P. Como les comentaba, la temperatura debemos pasarla a grados Kelvin. Entonces 97.7 Fahrenheit equivale a 309.65 kelvins. Y la presión también es más fácil si la trabajamos en atmósferas. 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Acuérdense también que en la ecuación de los gases ideales, la N es número de moles, por lo tanto, en el ejercicio inicial decía que teníamos 1500 gramos de glucosa. Esta glucosa, con el peso molecular de la glucosa, con el peso molecular, que ustedes ya los deben saber cómo sacar, entonces hacemos el cambio moles y nos da 8.32 moles. Y nuevamente entonces lo que necesitamos es la cantidad de CO2, es este volumen que vamos a calcular. Ahora, de lo más importante también en los ejercicios de físico-química es revisar cuál es nuestro sistema. Nuestro sistema consta de una reacción química en la cual una mol de glucosa me está produciendo 2 moles de etanol y 2 moles de CO2. Y ojo, a mí me dicen 1500 gramos de glucosa. Tengo 1500 gramos de glucosa. Y lo que yo necesito saber es cuánto glucosa hace reacción para que se produzca CO2. Entonces, si se fijan, aquí la relación en función de la estequiometría es 1 a 2. Una mol de glucosa me da 2 moles de CO2. Es decir, por cada mol de glucosa que tenga como materia prima durante el proceso de fermentación, van a producirse 2 moles de CO2. Entonces, en el ejercicio, cuando yo tengo los 1500 gramos, que son 8.32 moles, yo debo esperar que me dé el doble de CO2, porque tengo 8 moles y habíamos dicho que la relación es 1 a 2. Entonces, me debe dar aproximadamente 16 moles. Yo tengo que multiplicar esto por 2. El número de moles de la glucosa lo debo multiplicar por 2. Eso es importante porque yo lo que estoy calculando es el volumen que se produce de CO2. El volumen que a mí me interesa en esta ecuación es el del CO2, que es el gas, ¿ok? No el de la glucosa. Yo en esta ecuación mi número de moles son los moles de CO2, no los moles de la glucosa.
Por lo tanto, eso es lo que tenemos que calcular. Aquí ya este número de moles es lo que acabo de explicar, es los moles de la glucosa multiplicado por 2, por la constante de los gases ideales, por la temperatura entre la atmósfera. Se me cancelan las atmósferas, los moles y los grados Kelvin, quedándome el volumen en unidades de litro. Haciendo el cálculo, el resultado es que 1500 gramos de glucosa van a producir 423 litros de CO2. Bien, y con esto terminamos de resolver